Feliz semana, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están escuchando este audio y viendo este video. Que el Señor los bendiga donde quiera que estén ustedes y que los bendiga alrededor de la faz de la tierra donde ustedes se encuentren y pueden ver este video y escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando la lección número 2 de la escuela sabática y cuyo tema es la zarza ardiente. Ya esta lección corresponde para el 12 de julio del 2025, que este año va rápido, ¿no? Y vamos a colocar el tema la zarza ardiente, sábado 5 de julio. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver muchos aspectos acerca de la vida de Moisés. Sabemos quién fue Moisés, lo que representó para el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, dice Éxodo 3:7 al 8. El Señor le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arranca sus opresores, pues conozco sus angustias y he decidido a librarlos de la mano de los egipcios. Y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel. Dios nos hace un llamado que tal vez cambie la dirección de nuestra vida. Tal vez creamos que el camino que podamos tomar sea el correcto, pero nos damos cuenta que el camino que Dios quiere para nosotros siempre será la mejor opción. Y puede que nos demos cuenta que ese camino que Dios quiere para nosotros al principio sea difícil. Asimismo le sucedió a Moisés al momento que Dios lo llamó en la zarza ardiente, ¿no? Moisés vio que lo que sus ojos estaban presenciando era realmente un verdadero milagro y pensó: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Esto le llamó mucho la atención y sin duda Dios estaba pronto a hacerle saber la gran tarea, la gran responsabilidad que Moisés iba a realizar. Pero a pesar de la incertidumbre de Moisés, a pesar que él tenía la incertidumbre si iba a poder a realizar esa gran responsabilidad, esa gran tarea. Al principio Moisés se mostró escéptico, se mostró como asustado, pero Dios, hermanos, no ve como nosotros somos. Él realmente hace la obra en nosotros, no importa cómo somos. No siempre será fácil, y no fue así para Moisés, pero los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Entonces, este Moisés fue un líder verdaderamente, pero primero debería ser probado por nuestro Señor, por Dios, el Yahvé de los ejércitos. Vamos a pasar a la parte del domingo, cuyo subtema es la zarza ardiente. Cuando Moisés vivía en palacio, tenía una vida llena de tranquilidad, llena de comodidad, antes de su ida al desierto y después llegar a Madián. Cuando llegó a Madián, él construyó su familia, conoció a su esposa Sífora y a su suegro Jetro. Además, con su esposa Sífora procrearon sus dos hijos, el mayor que se llamaba Gerson y el menor que se llamaba Eliezer. Aquí está en esa nueva etapa que también Moisés pasó muchos años trabajando, pero fue un trabajo relativamente tranquilo, ¿no? Porque él se dedicó a pastorear ovejas. Pero no fue una tarea que agarró solo así porque sí, sino que lo que hacía Moisés era que estaba siendo capacitado, ¿no? Dios lo estaba capacitando
cómo pastorear las ovejas. Hay ovejitas que son rebeldes, hay ovejitas que son mansas, y todo esto lo estaba aprendiendo Moisés para ser un líder para el pueblo de Israel posteriormente, ¿no? Para esa gran tarea que Dios le estaba dando. Dios estaba forjando el carácter de Moisés acá en este momento. Estaba viendo cómo hacer para que Moisés sea un gran líder. Entonces, Dios estaba haciendo que Moisés atravesara todas esas cosas, además de estarse llenando de fe, llenándose de conocimiento y sobre todo de paciencia, porque paciencia es lo que más iba a tener Moisés al momento de la partida del pueblo de Israel hacia el desierto, ¿no? Y aparte de la paciencia, también tenía que ser lleno de sabiduría, más de la que ya tenía. Dios lo estaba preparando. Entonces, con esta palabra podemos decir qué significa el hecho de que el Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vamos, vamos a ver ahí en la pantalla que nos dice Éxodo 3 del 1 al 6. Y como vemos los versículos, el significado es que Dios había hecho una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, como los pioneros de los seres humanos, y fue la heredad de la tierra prometida. Y Moisés seguramente conocía de esta promesa, y también Dios, sabiendo que Moisés ya estaba siendo preparado, consideró que era el momento de hablarle y mencionarle el rol que debería desempeñar por la opresión que estaba sufriendo su pueblo allá en Egipto, porque Dios escuchó el clamor de su pueblo, ¿no? De su pueblo que estaba siendo ultrajado. Mis queridos, Dios tiene planes para nuestra vida. Él sabe cómo y cuándo nos usará. Solo necesitamos tener paciencia, así como Moisés la tuvo. ¿Saben una cosa? Moisés necesitó 80 años antes que Dios lo considerara preparado para sus tareas. Aquí Moisés mostró sumamente paciencia para ir forjando su carácter. Así debemos ser nosotros en nuestra vida cristiana. Vamos a ver la parte del lunes, cuyo subtema es el ángel del Señor. El ángel de Jehová se presenta en ese momento a Moisés, al ver que la curiosidad de Moisés le habla y le dice que se quite el calzado porque donde estaba es tierra santa. Y aquí hay algo muy importante, porque qué tan santos nosotros consideramos los lugares donde vamos. Por ejemplo, el templo. ¿Creemos que el templo es un lugar santo? ¿Creemos que todavía Dios considera un templo un lugar santo? Es algo que podamos reflexionar. En medio de la zarza ardiente se presenta el Señor Jesús, ya que era un ángel del Señor, un mensajero, y Jesús fue un mensajero, acordémonos de eso, que nos trajo el Evangelio eterno. Y ese ángel del Señor sería la conexión entre el ser humano y el Padre Celestial que está en los cielos. Realmente, ese ángel que le apareció a Moisés entre medio de la zarza ardiente, realmente era el Dios mismo el que estaba allí y quería entregarle la tarea a Moisés. ¿Cómo explicó Dios a Moisés por qué quería intervenir en favor de los hebreos esclavizados en Egipto? Los hebreos clamaban por la opresión de los egipcios, y todo esto llegó a los oídos de Dios. Los hebreos clamaban por la opresión de los egipcios,
Y todo esto llegó a los oídos de Dios. Dios decidió liberarlos de esa opresión, pero necesitaría un líder para guiar ese pueblo a un lugar que emana leche y miel. Y después de tantos años, Jehová decidió cumplir la promesa que le había hecho a los primeros 3 hombres que empezaron a conocer a Dios: Abraham, Isaac y Jacob. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo 3, del 7 al 12. El nombre del Señor. Muchas veces nos hemos preguntado cómo se llama Dios. Muchas veces hemos tenido esa curiosidad. Si tiene un nombre, pues aquí esa curiosidad que nosotros tenemos, también la tuvo Moisés. Y le preguntó, y Dios le dijo: yo soy quien soy, mostrando a Dios aquí una eternidad, una deidad. Hemos conocido muchas ocupaciones de Dios, porque son ocupaciones que tiene Dios, ¿no? Muchas personas le dicen Yahvé, otros le dicen Yahweh, otros le dicen Jehová, Elohim, y el final es Dios, es Jehová. Y sabemos que Dios es eterno, es el gran yo soy, el que es, el que fue y el que será. Él no tiene límite, Él es todopoderoso, Él es misericordioso, Él es tardo para la ira, Él es el Dios al que nosotros servimos, Él es Jehová, y Él es el que queremos ver cuando venga en su reino. Entonces, para Moisés acá fue muy importante conocer quién era Dios, cuál era su nombre. Pero, ¿por qué quería Moisés conocer el nombre de Dios? ¿Y qué significa su pedido? Moisés tenía una inseguridad ahí en ese momento. Moisés se enfocaba en la reacción que el pueblo podía tener. Él tenía temor de lo que podría pensar el pueblo de Israel y quería cómo justificarles al momento de decirles que iba a ser el libertador del pueblo, ¿no? Además quería pruebas de lo que estaba diciendo, para que la gente allá, los hebreos, cuando llegaran, no lo tildaran como un loco o simplemente un falso profeta o alguien que está jugando con las cosas. Acordémonos que ese pueblo tenía 400 años, 400 años de estar esclavizado. ¿Te imaginas hablarle de Dios a los hebreos después de 400 años de esclavitud? Moisés quería estar seguro y hacer que creyeran en él por medio de la obra de Dios. Entonces, por eso era la curiosidad de Moisés. Dice la Escritura que a Dios nadie nunca lo ha visto. Incluso ni Moisés pudo ver su rostro, pero sí escucharlo. Y viceversa, Dios nos escucha si lo buscamos. No podemos verlo, pero sí lo sentimos, porque Moisés solo vio la espalda de Dios cuando se le presentó. No pudo ver su rostro porque nunca nadie ha visto el rostro de Dios. 4 excusas. ¿Cuántas veces cuántas veces ponemos muchas excusas para no hacer lo que Dios nos manda? Así le pasaba a Moisés. Se rehusaba a ir a Egipto a encararse con Faraón. Sabía lo implacables que eran los egipcios. Y no solo los egipcios, el propio pueblo hebreo no iban a creer en él. Y así como nosotros, Moisés tuvo miedo, tuvo temor, se sintió incapaz de cumplir esa obra. Además le dijo: mira, yo soy tardo para hablar, no puedo hablar, no tengo esa facilidad de palabra, le dijo. Y empezó a poner las excusas. ¿Qué señales permitió Dios que Moisés realizara para reforzar así la posición de éste como su mensajero? Primero, Dios le mostró a Moisés su poder convirtiendo su vara en
en culebra, ¿no? Y cuando Moisés volvió a tomarla de la cola, se convirtió en vara de nuevo. Pero esto no le bastó a Moisés, sino que luego le dijo, mete tu mano en tu pecho y cuando la saca se le convierte en la mano leprosa, ¿no? Y después la vuelve a meter otra vez y milagrosamente se le sanó la mano. Este era una gran milagro, esta era una gran señal de milagro en esos tiempos, ¿no? Recordemos que en esos tiempos la lepra era una enfermedad terrible. Si en la primera señal le dijo, no te creerán, haz esta señal. Si aún así no te creen, las otras dos señales anteriores le pidió que tomara agua del río y la tirara y el agua se iba a convertir en sangre. Pero a pesar de esto, Moisés le pidió a Jehová que enviara a otro en su lugar. Pero ahí Jehová lo reprendió y le hizo saber quién creó al ser humano, quién te creó los ojos, quién te creó la boca, quién te creó todo lo que tienes. Dios tu creador, le dice. Entonces, Dios estaba seguro lo que iba a hacer. Entonces, pero Moisés, como nos puede pasar a nosotros, empezó a poner excusas. Le dijo, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, le dice. Toma miedo del reto. Pero Dios le dijo, en todo momento estaré contigo. Además, tu hermano Aarón irá contigo para que no te sientas solo. Entonces, así es como nosotros vemos cómo Moisés empezó a liderar, pero no fue fácil al principio, sintió miedo como nosotros lo sentimos muchas veces. Pasamos al jueves, cuyo subtema es la circuncisión. Dios tenía instrucciones claras con respecto a la circuncisión. Moisés, en el ajetreo de los días que pasaba, había olvidado este tema, había olvidado este mandato que Dios le había dado, y casi muere debido a que cuando regresaba a Egipto, se le olvidó circuncidar a su hijo menor, para así cumplir con el pacto realizado con Abraham. Moisés tendría que mostrar que era un líder, tenía que dar el ejemplo como hacer y cumplir los mandamientos, ¿no? Pero aquí entra lo que es una ayuda idónea. Séfora, su esposa, cuando Dios iba a matar a Moisés, ella tomó un cuchillo, dice la escritura, y circuncidó ahí nomás al niño. Y la ira de Dios fue aplacada. ¿Cómo entendemos esta extraña historia que podemos extraer de ella? Primero, Moisés tenía una misión clara de lo que iba a hacer. El mensaje era para el faraón, ya que Dios tomaba el pueblo de Israel como su hijo primogénito, y el faraón lo tenía literalmente preso, no dejaban salir a los hebreos, ¿no? Y si no los dejaba ir, mataría también a su primogénito, a su hijo, al hijo de faraón. Pero esto no solo aplicaba para el faraón. Moisés olvidó seguir el ritual de circuncisión a sus hijos, y Jehová lo iba a eliminar. Entonces, porque los designios de Dios los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Hay cosas que nosotros no entendemos cuando dice que le iba a endurecer el corazón a Faraón para que no dejara ir a los hebreos. Podemos decir nosotros, ¿por qué no mató a Faraón de un solo Dios? Porque Dios no actúa de esa manera. Él nos deja que nosotros tomemos nuestras decisiones. Él no es un Dios sanguinario donde Él puede poner sus leyes. No, Él nos da la oportunidad de tomar decisiones por amor, no por obligación.
Como cristianos tenemos pilares a seguir: oración, ayuno, asistir al templo, disciplinarnos en todo momento. Así como Moisés nos puede pasar que no estamos listos aún. Ah, amigos, hermanos, si aún no somos cristianos y vamos a la iglesia, debemos ser bautizados para estar en perfecta armonía con el Señor. Realmente ya nos necesitamos circuncidarnos, porque Dios clavó todas esas leyes en la cruz del Calvario, pero debemos tener un corazón puro para Dios. Debemos de ser esos seres humanos que valga la pena la llaga de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y nosotros necesitamos ser más fieles con Él. Para seguir con otros videos, no olvides suscribirte al canal. Vamos creciendo poco a poco. Que el Espíritu Santo, que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo estén con todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.